todos. Bueno, este video es para explicar un poquitito qué es lo que celebramos cada 25 de mayo. Todos ustedes saben que un 25 de mayo de 1810 fue una revolución importante, pero ¿qué es una revolución? Una revolución es un cambio profundo, es un cambio drástico y sin duda lo que cambia nunca más vuelve a ser igual. Eso es lo que define a una revolución, pero ¿por qué nosotros celebramos una revolución y hasta en muchas ocasiones le terminamos dando mucha más importancia a esta fecha que inclusive el 9 de julio de 1816, que es cuando se firma el Acta de Independencia? Vamos a explicar un poquitito qué situación estábamos pasando más o menos para vísperas de 1810. Nosotros éramos una colonia española, este territorio era una colonia española que se lo denominaba como el Virreinato del Río de la Plata. Integraba gran cantidad de lo que hoy son los territorios de nuestro país, de Argentina, pero también algunos países limítrofes. Vamos a ver que en España estaban ocurriendo acontecimientos muy importantes desde 1808. Por ejemplo, Napoleón, este emperador francés, había estado avanzando sobre gran cantidad de territorios europeos y en su afán de querer invadir Portugal, también aprovecha e invade España. Vamos a ver que desde 1808 el rey español estaba preso, que era Fernando VII, y en algunas zonas, que aún no habían sido invadidas por los franceses, algunos funcionarios del gobierno real español habían formado las llamadas juntas de resistencia. Eran organismos de gobierno cuyo propósito era formar ejércitos para enfrentarse a Napoleón, pero también seguían dictando las políticas a seguir en las colonias. Por ejemplo, seguían nombrando a los sucesivos virreyes para las colonias americanas. Vamos a ver que finalmente en 1810 esas zonas que aún no habían sido invadidas en 1808 son invadidas de manera definitiva, logrando así los franceses tomar esas llamadas juntas de resistencia, provocando lo que comúnmente se conoce como la caída de las juntas. Cuando cae la Junta Central de Sevilla, esa noticia llega en periódicos, llega en barcos acá, y cuando esos periódicos llegan a las costas del Río de la Plata, algunos meses más tarde de cuando había ocurrido, digamos, ese hecho, acá es donde se va a ir gestando todo ese ciclo revolucionario, conocido comúnmente como la Semana de Mayo, pero que en realidad fueron algunos días más. Desde que llega la noticia vamos a ver que el virrey Cisneros intenta ocultar esa información, pero esa información ya había llegado a algunos empleados de la aduana que empiezan a divulgarlo entre los principales jefes de milicias. Uno de estos empleados era Manuel Belgrano, que lo empieza a divulgar y empiezan las tratativas así de noche, se empiezan a reunir en la casa de Hipólito Vieites, en la famosa jabonería que tenía adelante, y empiezan a hacer en la madrugada estas reuniones secretas para ver qué decisión tomaban. Finalmente acuerdan de que había que ir a presionar al virrey para la convocatoria de una asamblea, de un cabildo abierto. Vamos a encontrarnos con que digamos, esta situación ya para la, digamos, mitad de mayo de 1810 genera una gran alarma en el virrey, que por supuesto sentía que su gobierno, que su poder estaba siendo cuestionado. Y bueno, vamos a encontrarnos que acá muchos de estos jefes de milicias, que obviamente representaban también la opinión popular del pueblo, empiezan a cuestionar que en realidad, bueno, si ningún español gobierna España, era ilógico que un virrey español siguiera teniendo poder legítimo sobre estas tierras. Finalmente, tras presionar al virrey, este termina accediendo a establecer esta asamblea popular llamada Cabildo Abierto, que se celebra un 22 de mayo. Días antes reparten las invitaciones a 450 vecinos, seguramente eran los más influyentes, las familias más antiguas, las llamadas familias patricias de la ciudad de Buenos Aires, y a partir de ahí, algunos días después, ya el 22 de mayo, se hace esta asamblea. Ahí va a haber varios oradores que van a ir exponiendo sus ideas. Algunas
a favor de seguir bajo un gobierno controlado por un representante de España, otros que proponían ya un gobierno totalmente autónomo, sin el control español, y entonces ahí se va a dar una diversidad de opiniones. Vamos a ver que finalmente la mayoría se termina inclinando por la formación de un nuevo gobierno. Bueno, en los días siguientes se hacen los recuentos definitivos de los votos porque al final habían terminado asistiendo 251 personas de las 450 que habían sido invitados inicialmente, y el 24 de mayo se da a conocer que había quedado conformada una nueva forma de gobierno, una junta de gobierno. Vamos a ver que, para sorpresa de muchos, en esa junta estaba como presidente el entonces virrey Cisneros, y esto resultó inadmisible para muchos jefes de milicias que digamos, decidieron salir con las tropas y amenazar a las autoridades del cabildo, muchos eran españoles, para que establecieran una junta realmente aceptable por el pueblo. Finalmente, el 25 de mayo se da a conocer esa junta, y en esa junta había quedado Cornelio Saavedra, un personaje muy muy conocido en la sociedad, considerado uno de los héroes de la reconquista del territorio frente a los ingleses en las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Él había quedado como presidente de esa junta, que era ni más ni menos que una nueva forma de gobierno que se aplicaba acá, con presidente, vocales, secretarios. Pero básicamente vamos a ver que recordamos este 25 de mayo de 1810, esta revolución de mayo, como el hecho fundamental que da inicio a ese proceso que va a finalizar en 1816, que es ni más ni menos que ese proceso independentista. Entonces, el 25 de mayo de 1810 no logramos ser independientes, logramos una forma de gobierno autónoma ya sin control español, que seguramente le seguía jurando fidelidad a un rey preso para no levantar sospechas entre la gran cantidad de españoles que vivía acá, pero que en realidad quería ya ir marcando ese inicio hacia la etapa independentista. No vamos a ser independientes, pero sin duda es la piedra fundamental hacia el inicio de la independencia. Sin duda la Revolución de Mayo fue un hecho fundamental, fue hasta el momento la única y verdadera gran revolución que tuvo nuestro territorio, porque luego vamos a ver a lo largo de la historia que muchos gobiernos se los han denominado como revolución de una cosa, revolución de la otra, pero que en realidad la verdadera revolución que ha sufrido nuestro territorio, la única, fue sin duda la Revolución de Mayo, que cambia sustancialmente en materia económica, política y social. En materia política, sin duda, es un cambio enorme y nunca volvió a ser igual. Se sustituyó un gobierno virreinal por una junta. En aspectos sociales, vamos a ver que a partir en realidad de la Revolución de Mayo ya se empezaba a ir, digamos, con un cambio de pensamiento, pero sin duda a partir de la Asamblea de 1813 se establece la eliminación de los títulos y honores y todos los hombres pasan a considerarse libres e iguales. Y sin duda en términos económicos, a partir de la misma revolución, se sustituye el monopolio español, aquella ley económica que prohibía la comercialización libre de estas tierras. Bueno, se elimina el monopolio español por el libre comercio. Sin duda fue una revolución que abarcó esos tres ámbitos: economía, política y sociedad. Y bueno, sin duda fue el hecho fundamental, el hecho principal que dio inicio a ese proceso de independentista que finalmente se logra el 9 de julio de 1816.